Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video explicativo. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de cómo graficar una función cuadrática. Comenzaremos diciendo lo que es una función cuadrática. Estas tienen la forma ax2 más bx más c. ¿Qué quiere decir esto? Aquí la variable es la letra x. A, b y c van a ser números reales, donde a no puede ser 0. Por ejemplo, 5x a la 2 más 7x más 1 sería una función cuadrática donde el valor de a es 5, porque es el que está delante de x2. El valor de b es 7, porque es el que está delante de x. Y el valor de c es 1, porque es el número solo. El siguiente ejemplo, x a la 2 menos 8x más 3. Aquí tenemos que delante de la x no aparece nada. Eso significa que hay, como decir, un 1 imaginario. El valor de a es 1, porque es el que está adelante de x a la 2. El valor de b sería menos 8. Vean que este menos le corresponde al 8. Y como es el término que está delante de x, ese sería el valor de b. Y el número solo corresponde a c. En este caso, c vale 3. En el siguiente ejemplo, adelante de x a la 2 tenemos un menos, pero recordemos que aquí hay un 1. Entonces el valor de a sería menos 1. El valor de b es el número que acompaña a x. Aquí no hay x. Entonces, eso significa que b vale 0. Y el valor de c sería el número solo, que corresponde a menos 9. Finalmente, en el último ejemplo, el valor de a es 2, porque es el que está adelante de x a la 2. El valor de b es menos 4, porque es el que está delante de x. Y el valor de c, no aparecen más números, significa que c es 0. Vamos a señalar los pasos para graficar en el plano cartesiano. Lo primero es que escogemos algunos valores de x, que deben ser unos cuantos positivos y unos cuantos negativos. Y el 0 también es importante que vaya el valor de 0. Por ejemplo, podemos escoger menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y el 3. No tienen que ser siempre estos valores, ustedes pueden escoger otros. Lo que pasa es que sería bueno escoger números pequeños, porque en la medida que escogemos valores grandes aquí, los resultados también nos van a dar valores grandes. Y eso nos va a dificultar ubicarlo en el plano cartesiano, porque nosotros trabajamos con un espacio limitado, normalmente una hoja de tamaño carta. Entonces, si nos dan valores muy grandes, no van a caber y la gráfica no va a quedar bien. Entonces, la sugerencia es: escojan números pequeños, números cercanos al 0. No tienen que ser necesariamente estos. Pueden escoger otros, pero tomando en cuenta eso que les acabo de indicar. Luego vamos a calcular el valor respectivo en y. Esto lo hacemos sustituyendo los valores de x en la función que estemos haciendo. Ya vamos a verlo con el ejemplo. Seguidamente formamos una tabla de valores, que puede ser una tabla horizontal o vertical. Ubicamos los puntos en el plano cartesiano. Y finalmente unimos los puntos de izquierda a derecha para que se nos genere la gráfica de la función cuadrática. Cabe recordar que la gráfica de una función cuadrática se llama parábola, que a veces es cóncava hacia arriba y a veces es cóncava hacia abajo. Ya vamos a ver cómo queda el dibujo. Para ello vamos a analizar este ejemplo. Dice: realice la tabla de valores y grafique la función cuadrática f de x igual x a la 2 menos 5x más 6. ¿Qué vamos a hacer de primero? Vamos a escoger unos valores. Yo escogí menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3.
Es importante que seleccionemos al menos 6 valores. Entre más valores coloquemos, más exacta nos va a quedar la gráfica. Pero a partir de 6 ya es una cantidad que se puede considerar suficiente para que la gráfica quede de forma adecuada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la función f de x, que es esta de arriba, las x las vamos a sustituir por estos valores. Entonces, el primer valor es menos 2. Significa que voy a escribir f de, en lugar de esta x, menos 2. Es igual a, en lugar de esta x, menos 2 al cuadrado, menos 5 por x, o sea, menos 5 por menos 2, más 6. Eso lo hacemos en la calculadora, ese cálculo, y nos da como resultado 20. ¿Por qué estos números los escribimos entre paréntesis? Cabe recordar que cuando se hacen operaciones combinadas con números negativos, los negativos deben ir entre paréntesis, solo si es negativo. Los positivos no hace falta ponerlos en paréntesis, pero los negativos sí, porque de lo contrario nos corremos el riesgo de que hagamos mal el cálculo y pues se echa a perder todo el trabajo. Eso que hicimos con el menos 2 lo vamos a hacer con cada uno de estos numeritos, con el menos 1, con el 0, con el 1, con el 2 y con el 3. Por aparte se hace el cálculo con cada uno. Veamos. F de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque estamos sustituyendo aquí. Menos 5x, o sea, menos 5 por menos 1. Y más 6. Más 6 igual a 12. Eso da 12. Ahora seguimos con el 0. F de 0 sería, sustituimos aquí, 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 6. Vean que aquí ya quitamos los paréntesis, porque eso solo hacen falta cuando es un número negativo. Hacemos lo mismo con el siguiente, con el 1. Y tenemos que 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 6. Y eso nos da 2. El número que sigue sería el 2. 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6 y eso da 0. Y finalmente el 3. 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6, eso da como resultado 0 también. Es posible que haya dos números que nos den el mismo resultado. Eso ocurre en la función cuadrática. No se extrañen ni piensen que hicieron algo mal. Por ejemplo, aquí nos dio 0 y esta otra también dio 0. Podrían repetirse algunos valores en el resultado. Ok. Con esto vamos a generar lo que llamamos la tabla de valores. ¿Qué es la tabla de valores? Que los números que nosotros escogimos son las X y los resultados que nos dio son las Y. Veamos. Esta sería la tabla de valores para estos cálculos que tenemos aquí. La X es como lo que está dentro del primer paréntesis y la Y sería el resultado final. Entonces la primera pareja es menos 2 en X, 20 en Y. Es esto, véanlo, menos 2 y 20. La otra menos 1 en X y 12 en Y, menos 1 y 12. 0 con 6, 1 con 2, 2 con 0, 3 con 0. Esas son las parejas que vamos a colocar en la tabla de valores. Vean que una vez que hemos hecho los cálculos, la tabla de valores es únicamente colocar esa información. Los que escogimos son las X y los resultados que obtuvimos son las Y. Ahora vamos a pasar a la parte de hacer el dibujo, a la parte de graficar directamente. Ustedes lo van a hacer en una hoja cuadriculada. Yo voy a hacer uso de este software matemático para tener ese fondo cuadriculado que necesitamos y que nos quede la gráfica exacta como debe de quedar. Esta es la tabla de valores, la que está aquí en color celeste. Vean que es la misma tabla que acabamos de
realizar. Estos puntos van a ser pares ordenados que voy a colocar en el plano cartesiano. Entonces, el primer par es menos 2,20. Eso lo colocamos en paréntesis, menos 2 primero y 20. ¿Qué significa eso? Véanlo aquí, menos 2 en X, 20 en Y. Los pares ordenados siempre los ubicamos de esa manera. El primero es X y el segundo es Y. Recordemos, el horizontal es el eje X, el vertical es el eje Y. Entonces el punto menos 2,20 sería menos 2, subimos hasta el 20 de Y. Y lo ubicamos ahí. Vamos a ponerle un nombre. Ese punto se llama A. Y así voy a ir colocando cada uno de los diferentes puntos. ¿Cuál sería el punto menos 1, 12? Menos 1 en X y 12 en Y. Que eso quedaría justo ahí. Voy a ampliar la imagen para que puedan verlo con mayor claridad. Ahí. Vean aquí entre el 0 y el menos 2, en el puro centro está el menos 1. Subimos hasta el 12. La otra pareja es 0,6. Entonces sería 0 en X, 6 en Y. Eso queda justo sobre el 6 del eje Y. Aquí, que lo vamos a llamar C, a ese punto. 0 en X, 6 en Y. La otra pareja es 1, 2, o sea, 1 en X y 2 en Y. La vamos a escribir 1, 2, aquí, el 1 positivo y el 2 en Y, hacia arriba. La pareja siguiente es 2,0, eso significa 2 en X, 0 en Y, o sea, queda ahí mismo en el 2 del eje X. Y la última es 3,0, es decir, 3 en X y 0 en Y, aquí. Voy a ampliarla para que vean que efectivamente ahí está el 3, donde llamamos F. Ahí. Vean entonces que ya hemos ubicado los puntos en nuestro plano cartesiano, en nuestra cuadrícula. Voy a hacerla un poco más pequeña para que vean cómo se va formando. Porque el último paso es unir los puntos de izquierda a derecha, o sea, comienzo desde el punto A. El punto A lo uno con B, con C, con D, en ese orden. Si yo uno esto, ya podemos ver aquí que la figura que se va a formar. Vamos a hacer la unión de estos puntos. Lo que se forma es una parábola. ¿Okay? Esta parábola es cóncava hacia arriba. Esta forma que tiene la llamamos que es una parábola cóncava hacia arriba. Las parábolas son simétricas, quiere decir que si yo la dividiera aquí, esta mitad es idéntica a la otra. Entonces debemos tratar a la hora de dibujarla, si la hacemos a mano, de continuar la figura de manera que se vea simétrica, que no quede ahí como una porción de parábola, sino el dibujo completo. Esta sería la gráfica de la función cuadrática x2 menos 5x más 6. Entonces hicimos primero los cálculos, formamos la tabla de valores, luego los pares ordenados, ubicamos en el plano y finalmente unimos los puntos de izquierda a derecha para que se nos forme esta parábola. Muchas gracias a todos por la atención. Espero que les sea de ayuda y puedan realizar ahora sus propias gráficas de la función cuadrática en el plano cartesiano. Bendiciones para todos y hasta pronto.